En este video vamos a ver el concepto de integrales definidas, indefinidas, el concepto, y vamos a ver un ejemplo a modo de introducción, o sea, un primer ejemplo muy sencillo. Ya les he comentado que en alguna oportunidad que los libros de análisis en general, todos siguen una misma forma de desarrollo de los temas, o sea que ustedes pueden seguir estos temas en cualquier libro de análisis, que no va a cambiar mucho de uno a otro, inclusive hasta la nomenclatura es muy similar, el orden de los temas tomados también. Pero en este tema en particular hay algunos libros que arrancan con el concepto de integrales definidas y luego hacen las indefinidas, y en el caso de Sadowski lo hace en forma inversa. Primero arranca con las indefinidas y luego calcula las definidas. Nosotros, como hemos seguido siempre Sadowski, vamos a hacer en ese orden, que por otro lado me parece que es un orden que, si uno lo analiza, no está mal hacerlo de la manera que lo hace Sadowski. Bien, dicho esto, vamos a arrancar con integrales indefinidas. Nosotros en muchas oportunidades hemos dicho que siempre que nos enseñan a hacer una operación, automáticamente nos enseñan a hacer la operación inversa. Nos enseñan a sumar, luego rápidamente nos enseñan a restar. Nos enseñan a multiplicar, nuevamente nos enseñan a dividir. Y en general, como siempre decimos, en una forma engañosa. O sea, cuando nos enseñan a restar, en realidad nos enseñan a sumar de nuevo, pero de una manera distinta. Siempre damos el mismo ejemplo. Si hacemos 5 menos 3, que es 2, los que nos enseñan es buscar un número que sumado al 3 me dé el 5. Cuando uno hace esa resta, está haciendo ese ejemplo. Tomando lo nuestro, nosotros en general siempre hemos trabajado con una función, la hemos derivado y hemos encontrado su función correspondiente. Hacíamos este proceso, la función, a través de las reglas de derivación que habíamos aprendido, que eran un poco más complejas, un poco más simples, pero siempre hallábamos nuestra función derivada. Uno podría pensar lo siguiente, es decir, ¿y si a mí me plantean de hacer este ejercicio en forma inversa? O sea, no dada la función encontrar su derivada, sino que dada su derivada, encontrar la función. O sea, a nosotros nos van a dar una función que supuestamente esa función es la derivada de otra función que desconocemos. Ese es nuestro problema. Por lo tanto, nuestro dato ahora va a ser esto. Y nuestra incógnita va a ser esto. Cuando nosotros derivábamos, nuestro dato era esto y nuestra incógnita era esta. Bien. Para hacer este proceso en forma inversa, para ir hacia arriba, lo tendríamos que hacer, o sea, para hacer este proceso rojo, no lo hemos de alguna manera definido todavía. Ni lo vamos a hacer ahora. Este proceso, para ir de aquí hacia aquí en forma inversa, sería la función inversa. O sea, lo que nosotros en general, cuando trabajamos con funciones, teníamos la función f, que iba hacia allí, y la función g, que era la que retornaba. Entonces decíamos que la función f y g eran funciones inversas, ¿verdad? Esta roja sería la función inversa de la blanca. Sería una función opuesta a la derivada. Nosotros acá no vamos a hacer exactamente eso, lo vamos a desarrollar cuando veamos integrales definidas.
indefinida. Acá vamos a hacer un proceso similar, pero no tan similar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, en este capítulo donde hablamos de integral indefinida, nos vamos a posicionar acá y en vez de hacer este recorrido de esta manera, es como que salteamos, proponemos algo y vemos la solución. A ver, se los voy a dar con un ejemplo que van a entender mejor lo que yo les quiero decir. Si yo tengo que 2 por x, les doy con algo muy trivial para entender el concepto, obviamente, ¿no es cierto? 2 por x igual a 10. Si nosotros conocemos cómo se despeja esto a través de la operación inversa, lo que está multiplicando pasa dividiendo, etcétera, 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 nosotros llegamos que x es igual a 10 sobre 5, que eso es 5. Lógicamente es lo que hacíamos. Ahora, por un instante, pongámonos en esta situación. No nos enseñaron a dividir. No nos enseñaron a tener la operación inversa de la multiplicación. Si alguien no sabe dividir, ¿qué podría pensar? Decir, bueno, yo tengo que solucionar mi ecuación, que me dice que yo tengo que buscar un número que cuando yo lo multiplique por 2 me dé 10. Entonces lo podría hacer a modo de proposiciones y verificaciones. Yo podría decir, bueno, x vale 1, lo propongo. 2 por 1 es 5, no es 10. Me tiene que dar 10. No, x igual a 1 no sirve, no anda. X igual a 2. 2 por 2, 4. 4 no es igual que 10, tampoco anda. Y voy proponiendo valores hasta que por ahí llego y tengo la suerte de decir, bueno, si x vale 5, 2 por 5, 10. Claro, x es mi solución. Yo ahí estoy proponiendo soluciones, que eso es una forma muy común en trabajar en matemática cuando de alguna manera esa solución que queremos hallar no la podemos despejar. Entonces tenemos que ir proponiendo soluciones y verificando en la ecuación. Lógicamente, entre la proposición esa que hagamos y el resultado que querramos obtener haya una brecha mayor, es muy probable que esa cantidad de proposiciones que hagamos a veces son mayores. Entre más afinado tengamos nuestro concepto de una proposición más cercana a la solución, esas proposiciones serán en menor escala. En general, esos son formas de resolución bueno, de soluciones con distintas técnicas de resolución. Bien, acá vamos a hacer algo similar. Miren, nosotros tenemos esta que es nuestro resultado, que es lo que queremos hallar. Entonces, o digamos, no, lo que queremos hallar ahora es esto. Pero nuestro dato es este. Entonces, nosotros vamos a proponer una solución. Porque recuerden, nosotros necesitamos hacer el camino inverso. Pero esta operación, esta roja, todavía no lo hemos definido. No sabemos cuál es la operación inversa de la derivada para que cuando a la f le apliquemos la derivada y el resultado le apliquemos esa operación, se anule. ¿No es cierto? O sea, nosotros decíamos f aplicado a g aplicado a x, esto me da x, eso implica que f y g son opuestas, son inversas. O sea, de aquí me vengo aquí y con g de aquí vuelvo al mismo lugar de partida. Pero nosotros si esta derivada sería la g, esta f todavía no la conocemos. O sea, no conocemos esta función roja. Por lo tanto, como no la conocemos, vamos a irlo haciendo la resolución de esta manera, como hicimos acá. Como si acá no nos habían explicado qué era la división,
o cómo se calculaba una división, lo podríamos haber resuelto proponiendo valores y utilizando lo que sabemos, que es la multiplicación. Bien, eso de alguna manera es lo que vamos a hacer. Nosotros, nuestro dato ahora, como dijimos, es una función que ya está derivada y queremos encontrar una función que cuando la derivemos encontramos lo que nos propone. O sea, dato, nos posicionamos acá arriba, proponemos, derivamos y verificamos. Eso es lo que vamos a hacer en grandes rasgos. Ejemplo, vamos a hacerlo con algo muy sencillo. Nosotros tenemos una función x al cuadrado y ahora no la queremos derivar. La derivada sería 2x. O sea que esta función no es esta que está acá, es esta que está acá. Esta función ya es función de alguna, es una función derivada de otra función que no conocemos, y esa es la que queremos hallar. Nosotros queremos hallar una función que cuando la derivemos nos da x al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar como aquí, pensar o como en la suma, o como en la resta, pensar la resta de una manera muy particular, como una suma un poco cambiada, como acá pensamos la división como una multiplicación un poco cambiada, o sea, 10 dividido 2 sabemos que es 5, pero si no sabemos dividir, tenemos que pensar un número que multiplicado por 2 nos dé 10. Acá hacemos lo mismo. Busquemos alguna función que cuando la derivemos nos dé esto. Entonces, acá está el concepto de que siempre la operación inversa es más difícil que la directa. Integrar es más difícil que derivar, porque cuando nosotros integramos no nos enseñan a integrar, nos enseñan a derivar de una manera distinta a la que estábamos acostumbrados a derivar de alguna manera. Nosotros queremos encontrar una función que nos dé x al cuadrado. Entonces, tenemos que buscar una función que derivada nos dé x al cuadrado. Nosotros sabemos el resultado, tenemos que proponer la función. Como esto es una función cuadrática y nosotros sabemos que si a una función cúbica la derivaba, se convertía en una función cuadrática. Entonces yo digo, bueno, entonces tengo que ir por ese lado, tengo que buscar una función que cuando derivada me dé x al cuadrado. ¿Quién es? X al cubo. Bueno, propongo x al cubo. Digo, bueno, mi resultado, este que está acá, es x al cubo. Si yo derivo x al cubo, ¿qué obtengo acá? 3x al cuadrado. No me dio x al cuadrado, me dio 3x al cuadrado. Es parecido, estoy cerca. Vamos a hacer una rectificación en mi proposición. Ese 3, que me apareció acá, 3x al cuadrado, se tiene que ir. Como yo sabía que la derivada de una constante por la derivada era la derivada, o sea, la derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función, aplicando esa regla, la pienso al revés, y digo, bueno, entonces en vez de proponer x al cubo, ¿qué pasa si yo propongo un tercio de x al cubo? Mi nueva proposición es esta, un tercio de x al cubo. Fenómeno. Cuando yo lo derive, que me venga acá, hago bajo el 3, 3 con 3 se me va, x al cuadrado. Me queda x al cuadrado, pum, era lo que yo necesitaba. Entonces, esa proposición que he hecho la he rectificado y logré mi cometido. Encontré una función que cuando yo la derive, me dé. A esa función, este procedimiento le vamos a llamar, en algunos libros le suelen llamar antiderivada. No le llaman integral. Vamos a ver que esta función realmente, la función opuesta a la derivada es la integral. Eso lo vamos a verificar, como les comentaba, cuando veamos integrales definidas. O sea, por ahora vamos a llamarle antiderivada. ¿Está? Y acéptenme que en vez de ponerlo de esta manera, ven que he puesto una I grande, porque se le suele llamar también primitiva.
la primitiva de la función y es la y grande. Esa es una nomenclatura que uno usa. La i mayúscula. Quiere decir que cuando yo a esta i mayúscula la derive, se me convierte en esta i minúscula. Esa es otra nomenclatura que van a ver en los libros. Y permítanme decir que uno no trabaja de esta manera. Olvidémonos por DC, esta C que le puse acá por un instante. Uno no trabaja, la nomenclatura que usa no es esta, sino es esta que está acá. Que es una S como alargada, que este es el signo que ya vamos a ver más adelante, el signo integral, y vamos a ver por qué una S así, en forma alargada, y acá ponen el diferencial de X. De latina, minúscula X. Por ahora tomen esto como una forma de nomenclatura que momentáneamente no la entendemos mucho y cuando veamos esta operación inversa la vamos a completar la idea. Entonces, si nosotros queremos calcular la integral de esta función, lo expresamos de esta manera. Cuando ven esto, quiere decir que ustedes están calculando la integral de la función x al cuadrado. O sea, es la integral de lo que está entre este signo y el diferencial de x. Esto, diríamos, la integral de x al cuadrado. ¿A qué es igual? A 1/3 de x al cubo. Bien, si ustedes se fijan aquí, yo hice aparecer una c. ¿Por qué? Porque si esto es 1/3 de x al cubo más 2, la derivada de esto también es esto. Y si es 1/3 de x al cubo más 3, la derivada de esto también es esto. En forma general, la derivada de 1/3 de x al cubo más c, con c una constante, la derivada sigue siendo esto. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con este tipo de antiderivada, podríamos decir, o esta integral indefinida, el resultado correcto de esto no es 1/3 de x al cubo, sino que es 1/3 de x al cubo más c. Y acá tenemos un problema que ocurre con todas las funciones, las cuales no son uniformes, sino multiformes, o sea que tienen muchos resultados. Recuerdan que una función muy común multiforme era la raíz, por ejemplo, cuadrática en el campo de los reales, que teníamos dos soluciones. O la raíz cúbica de un número en el campo de lo imaginario, que teníamos tres principales y después como que se repetían. O sea, hay funciones, o el arcoseno no sé, de 0,7. Hay funciones que el resultado tiene muchos resultados. Entonces, no es como si uno dice 2 por 5 es 10. Hay un solo resultado. O sea, la multiplicación es uniforme. La suma, la resta son operaciones uniformes. La radicación, en algunos casos uniforme, en otros casos es multiforme. Aquí es siempre multiforme. La derivada no. O sea, yo dado una función, cuando la derivo, encuentro una sola función, no hay otra. Ahora, cuando yo hago el proceso inverso, si yo tengo aquí y encuentro, hay muchas antiderivadas de esta función. De esta función hay una sola derivada, esta. Ahora, de esta función hay muchas antiderivadas. O sea, esta no es única. Una, como decimos, es 1/3 de x al cubo más 1, 1/3 de x al cubo más 10, 1/3 de x al cubo más 3528. 1/3 de x al cubo más 6. Bien, ¿y por qué se da esto? Miren, aquí yo les hice un ejemplo. Supónganse que, a ver, espérenme un segundito. Fíjense, yo acá les grafiqué en el GeoGebra, les grafiqué esta función, esta verde, que es 1/3 de x al cubo. Esta azul, que es la función de 1/3 de x al cubo más 1, y esta roja, que es 1/3 de x al cubo más 2. Lógicamente, estas tres funciones son iguales desplazadas hacia arriba o hacia abajo. Estas tres funciones en cada uno de los puntos de las x tienen exactamente la misma derivada. Si yo derivo esta función, o esta, obtengo la misma derivada. Siempre obtengo x al cuadrado. Por lo tanto, como la derivada sabemos que es la pendiente,
si yo, por ejemplo, se me ocurre encontrar la pendiente en 1, de esta, o de esta, o de esta, la pendiente en 1 me da esta. Fíjense que la recta tangente me da 1x menos 0,66, o sea, la pendiente es 1. Del azul es 1 más 0,33, la pendiente nuevamente es 1, y aquí también es 1. Claro, porque esta función, esta y esta, son iguales desplazadas hacia arriba o hacia abajo. O sea que hay muchas funciones que en este punto 1, la pendiente valga igual. No hay una sola función que tenga esa sola pendiente. No hay infinidad de funciones que tienen esas pendientes. ¿Cuáles? Y toda esta familia de curvas, cuando yo la desplazo hacia arriba o hacia abajo. Por eso que esta podría ser la integral o la antiderivada de x al cuadrado, esta también y esta también. O sea, acá vemos claramente que el problema de que la función sea multiforme es precisamente esa particularidad que tenía precisamente la derivada, que era calcular la pendiente. Por lo tanto, si volvemos a lo nuestro, vemos que de alguna manera integrar es más complejo que derivar por muchos conceptos. Otro concepto que también vamos a ver, que ya lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos desarrollando los temas, es que cuando hagamos un problema de integrales, suele ocurrir mucho lo que nos pasaba con límite y no lo que nos pasaba con derivada. Cuando nosotros calculamos la derivada de una función, podía ser compleja o no, pero si nosotros sabíamos resolver o sabíamos aplicar apropiadamente las reglas de derivación que nos habían enseñado, dado esta siempre la podíamos encontrar. O sea, podía ser una función más grandota, más pequeña, más sencilla, más compleja, pero siempre la podíamos encontrar. Cuando nosotros queríamos calcular un límite, recuerdan que a veces había límites que si nosotros no lo encarábamos, no lo encasillábamos de una manera, o sea, si teníamos un, no sé, por decir algo, un límite que lo teníamos que resolver a través del límite notable seno de x sobre x cuando x tendía a 0, y no nos dábamos cuenta, y lo queríamos encarar por el lado, no sé, del límite notable e, pues podíamos estar hasta mañana que no nos iba a salir. No lo íbamos a poder resolver, lo teníamos que resolver de esa manera. O sea que, entonces teníamos que de alguna manera, cuando se nos planteaba el ejercicio límite, teníamos que decir, ah, bueno, este ejercicio lo resolvemos de esta manera, este otro lo resolvemos de esta otra manera. Y eso era lo que a veces nos complicaba desde el punto de vista límite, porque era como que no sabíamos distinguir de qué teníamos que hacer ante un ejercicio. Cosa que no nos ocurría con derivadas. Acá, cuando trabajemos con integrales, ya lo vamos a ver a medida que vayamos desarrollando las distintas integrales, nosotros como siempre vamos a empezar con integrales sencillas a más complejas, nos va a pasar algo similar con límite. Es como que cuando necesitemos resolver una integral vamos a tener que encasillar esa forma de función y le vamos a tener que hacer un reemplazo específico. Porque si hacemos otro reemplazo que corresponde a otro grupo de funciones, no nos va a salir. Ya lo van a ver. Con la variante acá que esa cantidad de grupos que teníamos en límite, que a lo mejor eran 3 o 4 grupos, aquí en integrales son más cantidades de grupos que tenemos que dividir nuestras posibles funciones para el cálculo de las integrales. Bueno, estos todos conceptos que le estoy dando ahora están un poco así en la nebulosa, porque bueno, son los primeros pasos que estamos dando en integrales. Ya cuando vayamos viendo función por función, ya esos conceptos lógicamente se nos van a ir a aclarar. Resumidas cuentas, de este video sería interesante que nos quedara claro que lo que vamos a hacer aquí
es, dada una función que es nuestro dato, tenemos que encontrar una función que cuando la derivemos nos dé la función dato. ¿Mm? O sea, nuestros datos es esta, y lo que nosotros tenemos que calcular es esta que está aquí. Y lo vamos a hacer de alguna manera proponiendo soluciones, derivando y verificando si eso anda. No vamos a hacer este camino, no vamos a hacer el rojo, sino que vamos a hacer el blanco. ¿Sí?